Bienvenidos al Revés y al Derecho, el podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Un espacio para conversar sin prisa sobre lo que nos inquieta, nos inspira y también nos reta en el mundo del derecho y más allá, porque las mejores ideas nacen del diálogo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Al Revés y al Derecho, un programa de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Adriana Marín Vergara. Ella, que es abogada, además contadora pública, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, magíster en Derecho Tributario y actualmente es la directora administrativa del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy, la doctora Adriana nos va a hablar sobre la conciliación en derecho laboral. Doctora Adriana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, doctora Joana, y gracias a la universidad que nos permite estos espacios para que podamos hablar de temas tan importantes como la conciliación en laboral. Bueno, doctora Adriana, empezamos por explicarle a nuestra audiencia ¿qué aspectos se tienen en cuenta al realizar esa conciliación en derecho laboral, las conciliaciones en derecho laboral en general? Sí, muchas gracias por la pregunta, doctora. Debemos tener en cuenta primero que nosotros tenemos la facultad para transigir y conciliar en el artículo 53 de la Constitución Nacional. De ahí que nosotros podamos hablar en conciliación de transigir o conciliar. Pero ¿sobre qué podemos transigir o conciliar? Sobre únicamente derechos inciertos y discutibles. ¿Por qué sobre estos derechos inciertos y discutibles? Porque son los que de alguna manera, nos permiten con el empleador y el trabajador de alguna manera ajustar como esa puede ser el despido injusto o lo que el empleador no haya hecho, digamos, en debida forma o el conflicto que se haya presentado. También debemos tener en cuenta que la figura de la transacción y la conciliación, si bien es cierto, se enmarcan, digamos, dentro de la posibilidad de transigir o conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, de todas maneras, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mientras que la transacción es un contrato. Entonces, en ese sentido tienen, a pesar de que tienen muchas, similitudes, en virtud de que las dos buscan solucionar un conflicto en materia laboral, de todas maneras también tienen grandes diferencias. Claro. Doctora Adriana, ¿qué garantías o qué derechos tienen los trabajadores al momento de iniciar una conciliación laboral? Bueno, en principio debemos tener claro que los trabajadores, todo lo que son sus derechos ciertos, es decir, el salario, las prestaciones sociales, el pago de sus horas extras, vacaciones, todo, digamos, todas sus acreencias laborales tienen que haber sido previamente pagas para que siquiera podamos intentar hacer una conciliación con todas las garantías. ¿Cuál sería una garantía en principio? La autoridad frente a la que tenemos que conciliar en materia laboral. Nosotros en laboral tenemos dos autoridades. En sede administrativa tenemos el inspector de trabajo, Ministerio de Trabajo, y en sede judicial tenemos al juez laboral, ya cuando, digamos, estamos en un proceso ordinario. Entonces, en ese sentido, la primera garantía, digamos, es la autoridad. No significa que hoy en día, a partir de la Ley 2220 del 2022, podamos hacer conciliaciones en materia laboral en los centros de conciliación. Sin embargo, algunas laboralistas no somos partidarios de llevarlas allí en virtud de que toca hacer validar por el inspector o por el juez esa conciliación que resulte. Entonces es como una situación que es llevar al usuario otra vez a otra conciliación.
explíquenos un poquito más a fondo algo que usted dijo, y es que toca pagar las acreencias para iniciar el proceso laboral. Acá en el consultorio la consulta laboral es supremamente recurrente y más o menos en estos 2 años hemos atendido más de 5.000 personas. Por eso es que es tan importante, digamos, garantizar derechos para las personas que consultan en materia laboral. Y como decía ahorita, lo primero es la autoría, pero además de eso, también cuando tú me preguntabas lo de los derechos ciertos, yo tengo que dejar claro que todas las acreencias que el empleador tiene a su cargo desde el mismo momento en que vincula al trabajador sean pagas completamente. Entonces, pensemos en un contrato cualquiera. El salario es el derecho más cierto que tienen los trabajadores. Entonces, el salario es algo que hay que proteger y nosotros en el Código Sustantivo tenemos cuáles son los elementos del salario. Ahora bien, ese trabajador, en virtud de esa contratación, tiene unas prestaciones derivadas de ese contrato, que además son las cesantías, los intereses, las vacaciones no son una prestación, son un descanso remunerado, pero también le corresponden al trabajador. Y también tenemos prestaciones como por ejemplo la dotación o los intereses a las cesantías. Entonces todos esos son garantías ciertas de los trabajadores. Ahora, los derechos inciertos sobre los que podemos conciliar o transigir, esos son por ejemplo las indemnizaciones, todo el tema indemnizatorio. Tenemos indemnización por despido injusto, indemnización por mora en el pago. Entonces, esos son derechos sobre los que sí podemos ir a conciliar o transigir. Cada sueño tiene una historia y en cada una hay un protagonista. Uno que cree, que es valiente y escribe el papel más importante de su vida. En la Universidad Católica de Colombia queremos que los sueños que te inspiran impulsen tu historia. Hagamos historia juntos. ¿Ante qué autoridad se debe llevar una conciliación laboral? Bueno, ahorita como les mencionaba, digamos que nosotros lo hacemos ante el inspector de trabajo o ante el juez laboral. Pero para llegar al inspector de trabajo, entonces hoy en día es un poquito más fácil porque a través de la página tú puedes acceder, bajas el formato de conciliación y por la PQR del ministerio puedes subir el formato de solicitud de conciliación, de tal manera que es más fácil. Antes se iba al ministerio y allá pasaban por un proceso de orientación y es cuando nos los mandaban a la universidad. Vaya primero a la universidad a que le hagan la liquidación. Entonces ahorita el usuario viene al consultorio, le hacemos su liquidación y cuando le hacemos la liquidación inmediatamente entonces ya le estamos haciendo la solicitud en el ministerio, que es muy, digamos, de manera sencilla. Pero pensemos que en laboral no es requisito de procedibilidad hacer conciliación previa, razón por la cual podemos ir directamente a la demanda laboral, al proceso ordinario, y en ese caso es cuando ya nosotros le decimos a la persona, bueno, nos sentamos y revisamos los hechos, qué es lo que la liquidación, qué es lo que vamos a pretender también dentro de la demanda y la presentamos ante juez laboral. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que hacen los estudiantes normalmente. ¿Qué pasa si la conciliación entonces no tiene efecto, si no se lleva a cabo la conciliación o si efectivamente la conciliación no produce los efectos que esperábamos? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso? Bueno, entonces, ahora que me dices el efecto de la conciliación, entonces uno busca con la conciliación que haga tránsito a cosa juzgada y que preste mérito ejecutivo. Pero pensemos que se hizo una conciliación en ministerio o se hizo una conciliación, digamos, extrajudicial en el juzgado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si la conciliación resultó fracasar, pues el usuario, ¿qué nos va a decir? Vámonos de una vez al proceso laboral. Es lo que nosotros siempre recomendamos. Intentemos, porque nosotros siempre le decimos a las personas
mira, la mejor opción siempre será utilizar un mecanismo alternativo como la conciliación. Intentemos antes de, no porque sea requisito. Entonces, intentemos, si no pasa nada allí, pues de una vez nos vamos directamente a la demanda. Cuando ya tenemos la conciliación, el acta, porque es que cuando nosotros nos presentamos a una conciliación, bien puede resultar una constancia porque no se concilió nada, no se llegó a ningún acuerdo, o un acta donde sí hay un acuerdo, que bien podría ser total o parcial. Pensemos que ya tenemos el acta, sea en el juzgado o sea en la inspección de trabajo, y después, ¿qué? Nos dice el usuario. Finalmente el empleador se comprometió a pagar, pensemos, 1 millón de pesos dentro de un mes. No pagó. Entonces, esa acta presta mérito ejecutivo y con esa acta nos vamos ahora a otro proceso, que es el proceso ejecutivo laboral. Ok, sí, perfecto. Para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, pero esperamos volverla a tener en este espacio y vayamos profundizando muchos más temas en derecho laboral. Esa conciliación laboral interrumpe los términos, ¿cierto? Pues lo que pasa es que lo que interrumpe los términos en realidad es la reclamación que se le hace al empleador. Entonces, digamos que un trabajador, pensemos, va a reclamar el 1 millón de pesos que les estaba mencionando, entonces nosotros siempre les acompañamos de la liquidación un derecho de petición. Y así enteramos al empleador de que le estamos pidiendo esas acreencias laborales que le debe, y si no pasa nada y es cuando nos vamos, entonces ahora sí, vamos a citarlo a conciliar o definitivamente nos vamos de una al proceso laboral. Claro, claro. Bueno, pues doctora Adriana, creo que hemos tenido información básica y necesaria en este tema de la conciliación laboral. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. No obstante, pues agradecer esta presencia suya en este espacio y bueno, por supuesto, a todos y a todas ustedes que escuchan este espacio de podcast, que también lo encuentran en YouTube, Al Revés y al Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Nos despedimos, doctora Adriana. Bueno, muchas gracias, doctora Joana, y muchas gracias a las personas que ven Al Revés y al Derecho de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Al Revés y al Derecho, el podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y sigue la conversación con nosotros, porque hablar de derecho es hablar de todos.